Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escucháis cada mañana. Y en esta mañana de hoy, lunes, vamos a seguir con la importancia de una declaración doctrinal, de una declaración de fe. Y si recordáis, estábamos estudiando el segundo punto, el cual se titulaba Dios. Y la semana pasada, en la anterior ocasión, estuvimos desarrollando Dios el Padre, y en esta mañana me gustaría que desarrollásemos la figura de Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo posee todos los atributos divinos y en estos Él es igual a Dios, consustancial y coeterno con el Padre. De hecho, si nos fijamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor: Él es, refiriéndose a Jesucristo, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios el Padre creó conforme a su propia voluntad, a través de su Hijo Jesucristo, como acabamos de leer, por medio de quien todas las cosas continúan en existencia y en operación. De hecho, fijaros cómo el versículo anterior de Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y fijaros lo que dice la palabra del Señor: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Además, vemos como en la encarnación, que es Dios hecho hombre, Cristo rindió o hizo a un lado únicamente el uso de las prerrogativas divinas, pero nada de la esencia divina, ni en grado ni en tipo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en su encarnación, la segunda persona de la Trinidad, existiendo eternamente, aceptó todas las características esenciales del ser humano, y de esta manera se volvió el Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, pero sin pecado. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad que estamos estudiando en esta mañana, representa a la humanidad y deidad en una unidad indivisible. Nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen por la concepción del Espíritu Santo. Él era Dios encarnado, y el propósito de la encarnación fue revelar a Dios, fue redimir a los hombres y gobernar sobre el reino de Dios. De hecho, si nos fijamos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, lo que hemos leído. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como hemos visto, Dios, su Hijo, va a gobernar sobre el reino de Dios. Por eso dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos y amigos, llevó a cabo nuestra redención por medio del derramamiento de su sangre y de su muerte sacrificial en la cruz, y que su muerte fue voluntaria, fue una muerte vicaria, sustitutoria, propiciatoria y redentora. Fijaros en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. La palabra del Señor nos dice en Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y continúa el 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Debido, queridos hermanos y amigos que nos escuchéis, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue una muerte eficaz. El pecador que cree por fe en el Señor Jesucristo es liberado del castigo eterno, la paga, el poder y un día de la presencia misma del pecado. Es declarado justo, se le otorga vida eterna y es adoptado en la familia de Dios. Qué buena noticia, ¿verdad? Estamos escuchando esta mañana. Nuestra justificación es asegurada y está asegurada por su resurrección literal, porque Él resucitó físicamente de los muertos y que Él ahora, después de haber ascendido al cielo, está a la diestra del Padre, en donde ahora Él es nuestro mediador como abogado y sumo sacerdote. En la resurrección de Jesucristo de la tumba, Dios confirmó la deidad de su Hijo y demostró que Dios había aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La resurrección corporal de Jesús también es la garantía que tenemos de una vida de resurrección futura para todos los creyentes. De hecho, en 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 20 al 23, dice así la palabra del Señor: más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Finalmente, como hemos visto, Jesucristo regresará para recibir a su iglesia, la cual es su cuerpo, en el rapto. Y al regresar con su iglesia en gloria, establecerá su reino milenial en la tierra. Dios juzgará a toda la humanidad por medio del Señor Jesucristo. A creyentes, a habitantes de la tierra que estén vivos cuando Él regrese en gloria, y finalmente a los muertos incrédulos en el juicio del gran trono blanco. Jesucristo, como el mediador entre Dios y los hombres, la cabeza de su cuerpo que es la Iglesia, y el Rey universal venidero, quien reinará en el trono de David. Él es el juez que tiene la última palabra de todos aquellos que no confían en Él como Señor y Salvador. Pero hoy, aún hoy, es tiempo de salvación. La palabra del Señor dice que todo aquel que Él viene no le echa fuera. Y como dice el apóstol Pablo, arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. Aún hoy es tiempo de salvación. Arrepentíos, como vemos también en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y creed en el Señor como vuestro Salvador. Pues que el Señor bendiga su palabra, y en el día de mañana estudiaremos la tercera persona de la Trinidad, Dios
el Espíritu Santo.